El abismo donde están encadenados los ángeles caídos aún existe. ¿Alguna vez te has preguntado si existen dimensiones que nuestros ojos no pueden ver? Lugares tan terribles que incluso los seres más poderosos del universo tiemblan al escuchar su nombre. Hoy vas a descubrir una verdad que cambiará para siempre tu comprensión del mundo espiritual que nos rodea. Antes de continuar, me gustaría conocerte mejor. Escribe en los comentarios de qué país nos estás viendo y a qué hora estás viendo este video. Es increíble cómo la verdad puede unir a personas de todo el mundo en cualquier momento del día o la noche. Y si estás viendo desde tu celular, por favor dale like ahora mismo. Eso nos ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que necesitan conocer esta realidad. ¿Sabías que existe un lugar mencionado en las Escrituras Sagradas donde seres celestiales de poder inimaginable esperan su juicio final? Un abismo donde las tinieblas son tan densas que la propia luz se niega a penetrarlo. Esto no es fantasía ni ciencia ficción, es una realidad espiritual que existe en este mismo momento. Mientras tú me escuchas, ¿te has preguntado alguna vez por qué ciertos lugares en la Tierra parecen estar cargados de una energía tan siniestra? ¿Por qué algunas personas experimentan opresiones espirituales tan intensas que desafían toda explicación lógica? Las respuestas están conectadas con lo que vas a aprender hoy. Al final de este video, compártelo con al menos un amigo o familiar. Hay personas en tu círculo cercano que necesitan conocer esta verdadera realidad espiritual. No guardes esta información solo para ti, porque el conocimiento de la verdad es un regalo que debemos compartir. Los orígenes del abismo. La primera prisión celestial. ¿Puedes imaginar una guerra tan devastadora que sacudió los mismísimos cimientos del cielo? Mucho antes de que Adán y Eva fueran creados, mucho antes de que la Tierra fuera formada, ocurrió un evento cósmico que cambió para siempre el equilibrio del universo espiritual. Pero aquí está la pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Qué pasó realmente con los ángeles que se rebelaron contra el Creador? La historia comienza con Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. ¿Sabías que este ser no era un ángel común y corriente? Era el más hermoso de todos los querubines, adornado con piedras preciosas, perfecto en hermosura desde el día de su creación. Ezequiel 28, de 13-15, nos revela que estaba cubierto de toda piedra preciosa: sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda. Sus atavíos y encajes estaban labrados en oro, preparados para él desde el día de su creación. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Cómo un ser tan perfecto, tan cercano al trono de Dios, pudo concebir la rebelión? La respuesta está en Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El orgullo, esa raíz de todo mal, germinó en el corazón del ser más privilegiado de la creación. ¿Pero fue Lucifer el único que se rebeló? Por supuesto que no. Apocalipsis 12:4 nos revela que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esto significa que un tercio de todos los ángeles celestiales se unieron a esta rebelión cósmica. ¿Puedes imaginar la magnitud de esta traición? Millones, tal vez billones de seres celestiales decidieron abandonar su posición privilegiada para seguir a un rebelde. Ahora bien, aquí viene la parte que muchos desconocen y que cambiará tu perspectiva para siempre. ¿Creías que todos los ángeles caídos corrieron la misma suerte? ¿Pensabas que todos fueron simplemente expulsados del cielo para vagar por la tierra? La realidad es mucho más compleja y aterradora. Las Escrituras nos revelan que hubo diferentes grados de rebelión y por tanto diferentes tipos de castigo. Mientras algunos ángeles caídos fueron efectivamente expulsados del cielo y ahora operan como demonios en la tierra, otros cometieron transgresiones tan graves, tan abominables,
que merecieron un castigo inmediato y mucho más severo. Leonce Pedro 2:4 es cristalino en este punto, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Notas la diferencia? Estos no fueron simplemente expulsados, fueron arrojados al infierno y entregados a prisiones de oscuridad. Estas son las primeras cárceles sobrenaturales de la historia. Pero ¿qué tipo de transgresión podría ser tan grave como para merecer un encarcelamiento inmediato? La respuesta nos lleva a uno de los episodios más perturbadores de la historia previa al diluvio. Génesis 6:2 nos dice que, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos hijos de Dios no eran descendientes de Set, como algunos interpretan erróneamente. Eran ángeles que abandonaron su estado celestial para cohabitar con mujeres humanas. ¿Puedes imaginar la abominación que esto representaba? Seres celestiales, creados para servir eternamente en la presencia de Dios, abandonando su naturaleza divina para satisfacer deseos carnales. El resultado de esta unión antinatural fueron los Nefilim, gigantes que llenaron la tierra de violencia. Génesis 6:4 nos dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Sabías que el nombre Nefilim significa literalmente los caídos? Estos no eran simplemente hombres de gran estatura, eran híbridos sobrenaturales, resultado de la corrupción de la línea genética humana. Su presencia en la tierra era tan abominable que Dios decidió limpiar el mundo entero a través del diluvio. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Qué pasó con los ángeles que causaron esta corrupción? Judas 1:6 nos da la respuesta. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Ves la diferencia? Mientras otros ángeles caídos mantuvieron cierta libertad para operar en la tierra, estos fueron inmediatamente encarcelados. Sus cadenas no son de hierro o acero, son cadenas de oscuridad, prisiones dimensionales creadas específicamente para contener seres de poder sobrenatural. Pero ¿dónde están exactamente estas prisiones? ¿Cómo es posible contener a seres que pueden atravesar la materia física? La respuesta nos lleva a comprender que el abismo no es un lugar físico que podamos localizar en nuestros mapas terrestres. El abismo es una dimensión paralela, una realidad espiritual que coexiste con nuestro mundo material, pero opera en una frecuencia completamente diferente. Así como no podemos ver las ondas de radio a simple vista, pero sabemos que están ahí, el abismo existe en una dimensión que nuestros sentidos físicos no pueden percibir. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos lugares en la Tierra parecen estar cargados de una energía tan negativa? ¿Por qué algunos sitios arqueológicos antiguos provocan una sensación de terror inexplicable? Podría ser que estos lugares estén ubicados en puntos finos, donde la barrera entre dimensiones es más frágil, donde la influencia del abismo puede filtrarse ocasionalmente hacia nuestro mundo. Los antiguos conocían esto mejor que nosotros. ¿Has notado cómo las civilizaciones antiguas construían templos y altares en lugares específicos? No era casualidad. Ellos podían percibir las corrientes espirituales de una manera que nosotros, en nuestra era materialista, hemos perdido. Pero regresemos a los ángeles encarcelados. ¿Crees que su encarcelamiento significa que están completamente inactivos? ¿Piensas que su influencia no puede alcanzar nuestro mundo? Esa sería una interpretación muy superficial de la realidad espiritual. Aunque estos seres no pueden escapar físicamente de sus prisiones, su odio, su rebeldía y su conocimiento sobrenatural pueden filtrarse a través de las barreras dimensionales. Esto podría explicar ciertos fenómenos que la ciencia moderna
no puede explicar satisfactoriamente. ¿Has observado cómo algunas personas pueden ser completamente transformadas por una violencia inexplicable? ¿Cómo individuos aparentemente normales pueden cometer actos de crueldad que desafían toda lógica humana? Podría ser que estén siendo influenciados por ecos de la rebeldía que emana del abismo, evidencias bíblicas del abismo, textos que revelan la verdad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos libros fueron excluidos de la Biblia canónica? ¿Será que contenían información demasiado perturbadora para el público general? Aunque respetamos el canon bíblico establecido, es fascinante explorar textos antiguos que amplían nuestra comprensión de estos eventos sobrenaturales. El libro de Enoc, aunque no es parte del canon bíblico oficial, es citado directamente en el Nuevo Testamento por Judas. ¿No te parece extraño que un apóstol cite un libro que supuestamente no es confiable? Judas 1:14-15 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. El libro de Enoc proporciona detalles extraordinarios sobre los vigilantes, los ángeles que descendieron del cielo para corromperse con las hijas de los hombres. ¿Sabías que este libro menciona específicamente los nombres de los líderes de esta rebelión? Semjasa, Azazel, Cocabiel, Ezequiel, Araquiel y muchos otros. Pero aquí está lo más inquietante. El libro de Enoc describe con detalles vividos cómo estos seres fueron capturados y encarcelados. Enoc 10:4-6 dice: y además el Señor dijo a Rafael: ata a Azazel de pies y manos y ponlo en las tinieblas. Abre el desierto que está en Dudael y ponlo allí. Pon sobre él piedras ásperas y cortantes. Cúbrelo de tinieblas. Déjalo allí eternamente y cubre su rostro para que no vea la luz. ¿Puedes imaginar la escena? Seres angelicales siendo atados por otros ángeles, siendo llevados a prisiones especialmente preparadas para ellos. Y esto no es una metáfora, es una descripción literal de eventos que ocurrieron en la historia de nuestro universo. Pero no necesitamos depender únicamente de libros no canónicos. La Biblia canónica está llena de referencias a estos seres encarcelados. ¿Has leído cuidadosamente 1 Pedro 3:19-20? Dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿A quién crees que se refiere con espíritus encarcelados? No puede ser a los seres humanos muertos, porque ellos van al Hades o al paraíso, no a prisiones especiales. Estos son los ángeles caídos que fueron encarcelados por su rebelión en los días anteriores al diluvio. ¿Sabías que incluso después de su muerte y resurrección, Jesucristo consideró importante visitar a estos seres encarcelados? ¿Qué les habrá dicho? ¿Les habrá proclamado su victoria sobre el pecado y la muerte? ¿Les habrá recordado que su rebelión fue completamente infructuosa? Ahora pasemos a uno de los textos más aterradores de toda la Biblia, Apocalipsis 9. Juan describe una visión que haría temblar a cualquier persona sensata. ¿Has leído alguna vez esta porción de las Escrituras con verdadera atención? Apocalipsis 9:1-2 dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Notaste que dice, se le dio la llave? Esto implica que el abismo está sellado, cerrado con llave, y que solo por permiso divino puede ser abierto. ¿Pero qué sale de este pozo cuando es abierto? Apocalipsis 9:3-6 continúa: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen,
sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Crees que estas son langostas literales? ¿Insectos que tienen poder para atormentar selectivamente solo a ciertas personas? Por supuesto que no. Estas son criaturas sobrenaturales que emergen del abismo, seres que han estado encarcelados durante milenios y que finalmente son liberados para cumplir un propósito específico en los últimos días. La descripción de estas criaturas es absolutamente aterradora. Apocalipsis 9, 7, 10 dice: el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Puedes imaginar enfrentarte a criaturas así, seres que combinan características de múltiples formas de vida, pero que no son de este mundo? Tienen inteligencia, caras humanas, pero también ferocidad, dientes de leones. Están preparados para la guerra, corazas de hierro, y tienen poder para infligir tormento, aguijones como de escorpiones. Pero aquí está la pregunta más perturbadora de todas. Si estas criaturas salen del abismo en el futuro, ¿qué nos dice eso sobre lo que está contenido allí ahora mismo? Si el abismo puede albergar seres tan terribles, ¿qué otros horrores están esperando ser liberados? Y hay más. Apocalipsis 9:11 nos dice que estas criaturas tienen un rey, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Sabías que ambos nombres significan destructor? Este no es simplemente otro demonio, es el ángel del abismo, el gobernante de esta prisión dimensional. ¿Quién crees que es este ser? Algunos estudiosos sugieren que podría ser el mismo Satanás, pero otros argumentan que es un ángel caído diferente, específicamente designado como guardián del abismo. Sea quien sea, su poder es tal que puede comandar legiones de criaturas sobrenaturales. Pero el abismo no solo será abierto una vez. Apocalipsis 11:7 menciona la bestia que sube del abismo. Y Apocalipsis 17:8 habla de la bestia que era y no es y está para subir del abismo. ¿Qué significa esto? Significa que el abismo no solo contiene criaturas de tormento, sino también entidades que jugarán papeles clave en los eventos finales de la historia humana. ¿Has considerado alguna vez que mientras vives tu vida diaria, trabajas, estudias, disfrutas tiempo con tu familia, existe una dimensión paralela llena de seres que odian todo lo que Dios ama? Seres que conocen su destino final, pero que esperan ansiosamente su oportunidad de venganza contra la humanidad. Y aquí está la parte más inquietante. Estos seres no están inactivos. Aunque están encarcelados, su influencia puede filtrarse a través de las barreras dimensionales. ¿Alguna vez has sentido una presencia maligna tan fuerte que te ha hecho cuestionar tu cordura? ¿Has experimentado o conocido a alguien que haya experimentado fenómenos que desafían toda explicación lógica? El profeta Daniel nos da una pista de cómo funciona esto. En Daniel 10:13, un ángel le dice: «Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia». ¿Ves lo que está sucediendo aquí? Hay príncipes demoníacos que ejercen influencia sobre naciones enteras. Si demonios libres pueden tener tal poder, ¿qué tipo de influencia pueden ejercer los ángeles encarcelados, seres que originalmente tenían mucho más poder
que los demonios comunes. Donde está el abismo hoy, dimensiones paralelas y realidades ocultas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que seres de poder sobrenatural puedan ser contenidos en algún lugar? ¿Cómo construyes una prisión para ángeles que pueden atravesar la materia física? La respuesta te obligará a expandir tu comprensión de la realidad misma. Para entender dónde está el abismo, primero necesitamos reconocer que vivimos en un universo mucho más complejo de lo que nuestros sentidos pueden percibir. ¿Sabías que los científicos modernos han descubierto que solo podemos ver aproximadamente el 5% del universo? El resto está compuesto por materia oscura y energía oscura que no podemos detectar directamente. Pero ¿qué tal si te dijera que las escrituras han estado revelando esta realidad multidimensional durante miles de años? Según Reyes 6:17, nos cuenta cómo Eliseo oró: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Ves lo que pasó? El monte estaba lleno de un ejército angelical, pero era invisible hasta que Dios abrió los ojos espirituales del criado. Esto nos enseña que existe toda una realidad espiritual, operando en dimensiones paralelas a la nuestra. El abismo funciona de manera similar. No es un lugar físico que puedas localizar con coordenadas geográficas. Es una dimensión creada específicamente para funcionar como prisión sobrenatural. Pero ¿cómo es posible crear una dimensión? Para nosotros, los seres humanos, es imposible, pero para el creador del universo, que habló y trajo toda la realidad a la existencia, crear dimensiones adicionales es perfectamente posible. ¿Has notado cómo la Biblia describe constantemente eventos que trascienden nuestro entendimiento físico? Jesús apareciendo en habitaciones cerradas después de su resurrección, Felipe siendo transportado instantáneamente de un lugar a otro, Ezequiel siendo llevado en visiones a lugares distantes. Todo esto apunta a la existencia de dimensiones que operan según reglas diferentes a las de nuestro mundo físico. Ahora, aquí está la pregunta que probablemente te está atormentando. Si el abismo existe en una dimensión paralela, ¿cómo podemos estar seguros de que realmente está ahí? ¿Hay alguna manera de detectar su presencia o influencia en nuestro mundo? La respuesta es más perturbadora de lo que podrías imaginar. A lo largo de la historia, ciertas ubicaciones geográficas han sido consistentemente asociadas con actividad paranormal intensa. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. ¿Has escuchado hablar del Triángulo de las Bermudas, del bosque de Aokigahara en Japón, de ciertos sitios arqueológicos donde incluso los investigadores más escépticos admiten haber experimentado fenómenos inexplicables? Estos podrían ser lo que podríamos llamar puntos finos en la realidad, lugares donde la barrera entre dimensiones es más frágil. Pero, ¿por qué ciertos lugares serían más propensos a estas manifestaciones? Una posible explicación es que estos lugares fueron sitios de actividad espiritual intensa en el pasado, lugares donde se practicaron rituales ocultistas, donde se derramó sangre inocente, donde se invocaron fuerzas sobrenaturales. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús en Mateo 12, 43, 45? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Notas que habla de espíritus buscando lugares secos? Esto sugiere que los seres espirituales necesitan puntos de anclaje en nuestro mundo físico. Algunos lugares proporcionan estos puntos de anclaje más fácilmente que otros. ¿Pero qué tiene que ver esto con el abismo? Aunque los ángeles encarcelados
encarcelados no pueden escapar físicamente. Su influencia puede filtrarse a través de estos puntos finos en la realidad. Es como si el abismo fuera una cámara de resonancia gigante, amplificando las vibraciones espirituales negativas y enviándolas hacia nuestro mundo. ¿Alguna vez has entrado en un lugar y inmediatamente te has sentido abrumado por una sensación de terror o desesperanza sin razón aparente? ¿Has visitado sitios históricos donde se cometieron atrocidades y has sentido que el aire mismo parecía cargado de una energía maligna? Esto podría ser evidencia de la influencia del abismo filtrándose hacia nuestro mundo. Los antiguos entendían esto mejor que nosotros. ¿Por qué crees que las civilizaciones antiguas tenían tantos rituales de purificación? ¿Por qué consideraban ciertos lugares como sagrados y otros como malditos? No era superstición primitiva, era un entendimiento más profundo de las realidades espirituales que operan en nuestro mundo. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento Dios específicamente prohibió a los israelitas practicar ciertos rituales en lugares altos? ¿Por qué? Porque estos lugares ya estaban contaminados por actividad espiritual maligna. Los cananeos habían usado estos sitios para rituales que habían abierto portales para influencias demoníacas. Pero aquí está la pregunta que realmente debería preocuparnos. Si lugares en la tierra pueden ser influenciados por el abismo, ¿qué pasa con las personas? ¿Pueden los seres humanos convertirse en puntos de anclaje para estas influencias? La respuesta es absolutamente sí. Efesios 4:27 nos advierte: ni deis lugar al diablo. La palabra griega para lugar es topos, que significa literalmente un espacio físico. Esto sugiere que nuestras acciones y decisiones pueden crear espacios en nuestras vidas donde las influencias demoníacas pueden establecerse. ¿Has conocido a alguien que parecía estar consumido por un odio inexplicable? ¿Alguien cuya personalidad cambió dramáticamente después de involucrarse en actividades ocultistas? Personas que parecían estar siendo controladas por fuerzas más allá de su propia voluntad. Estos podrían ser casos donde la influencia del abismo ha encontrado un punto de anclaje en una vida humana. No estoy hablando de posesión demoníaca completa, sino de algo más sutil, pero igualmente destructivo. La influencia gradual de seres que han perfeccionado el arte de la manipulación durante milenios de encarcelamiento. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Estos seres no solo influencian a individuos, sino que pueden influenciar culturas enteras. ¿Has notado cómo ciertas épocas de la historia han sido marcadas por una crueldad que parece superar los límites de la maldad humana normal? El Holocausto, los genocidios en Ruanda, las atrocidades cometidas por regímenes totalitarios. ¿Crees que estos eventos fueron simplemente el resultado de la maldad humana común? ¿O es posible que estas explosiones de violencia irracional fueran influenciadas por seres que han estado perfeccionando su odio durante milenios? Daniel 10:20 nos da una pista de cómo funciona esto a nivel nacional. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Ves lo que está pasando? Hay príncipes demoníacos que ejercen influencia sobre naciones enteras. Si demonios libres pueden tener tal poder, imagínate el tipo de influencia que pueden ejercer los ángeles encarcelados, seres que una vez estuvieron en la presencia de Dios y que conocen secretos del universo que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Pero ¿cómo ejercen esta influencia desde sus prisiones? Una posible explicación es que el abismo no es completamente aislado de nuestro mundo. Aunque los seres encarcelados no pueden escapar físicamente, pueden proyectar su influencia a través de las barreras dimensionales, especialmente en lugares y personas que son vulnerables a tales influencias.
¿Has notado cómo ciertos lugares parecen estar malditos? ¿Cómo algunas familias experimentan patrones de tragedia que se repiten generación tras generación? ¿Cómo ciertas regiones del mundo parecen estar atrapadas en ciclos de violencia que desafían toda solución lógica? Estos podrían ser manifestaciones de la influencia del abismo, ecos de la rebeldía primordial que se filtran hacia nuestro mundo y corrompen todo lo que tocan. Y mientras tú vives tu vida diaria, mientras planeas tu futuro, mientras disfrutas tiempo con tus seres queridos, esta influencia siniestra continúa operando en el trasfondo de la realidad. ¿Pero hay esperanza? ¿Existe alguna forma de protegerse de estas influencias? ¿O estamos completamente indefensos ante fuerzas tan poderosas? La respuesta te dará el poder para transformar tu vida y la de aquellos que amas. Pero esa es una revelación que reservaremos para más adelante. Por ahora, la pregunta que debe resonar en tu mente es esta. Si el abismo existe, si estos seres encarcelados pueden influenciar nuestro mundo, ¿qué significa esto para tu vida diaria? ¿Cómo cambia tu perspectiva sobre los eventos que ocurren a tu alrededor? Y más importante aún, ¿qué vas a hacer con esta información? El abismo donde están encadenados los ángeles caídos aún existe. Introducción. ¿Alguna vez te has preguntado si existen dimensiones que nuestros ojos no pueden ver? Lugares tan terribles que incluso los seres más poderosos del universo tiemblan al escuchar su nombre. Hoy vas a descubrir una verdad que cambiará para siempre tu comprensión del mundo espiritual que nos rodea. Antes de continuar, me gustaría conocerte mejor. Escribe en los comentarios de qué país nos estás viendo y a qué hora estás viendo este video. Es increíble cómo la verdad puede unir a personas de todo el mundo en cualquier momento del día o la noche. Y si estás viendo desde tu celular, por favor dale like ahora mismo. Eso nos ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas que necesitan conocer esta realidad. ¿Sabías que existe un lugar mencionado en las Escrituras Sagradas donde seres celestiales de poder inimaginable esperan su juicio final? Un abismo donde las tinieblas son tan densas que la propia luz se niega a penetrarlo. Esto no es fantasía ni ciencia ficción, es una realidad espiritual que existe en este mismo momento, mientras tú me escuchas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos lugares en la Tierra parecen estar cargados de una energía tan siniestra? ¿Por qué algunas personas experimentan opresiones espirituales tan intensas que desafían toda explicación lógica? Las respuestas están conectadas con lo que vas a aprender hoy. Al final de este video, compártelo con al menos un amigo o familiar. Hay personas en tu círculo cercano que necesitan conocer esta verdadera realidad espiritual. No guardes esta información solo para ti, porque el conocimiento de la verdad es un regalo que debemos compartir. Los orígenes del abismo, la primera prisión celestial. ¿Puedes imaginar una guerra tan devastadora que sacudió los mismísimos cimientos del cielo? Mucho antes de que Adán y Eva fueran creados, mucho antes de que la tierra fuera formada, ocurrió un evento cósmico que cambió para siempre el equilibrio del universo espiritual. Pero aquí está la pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Qué pasó realmente con los ángeles que se rebelaron contra el Creador? La historia comienza con Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz. ¿Sabías que este ser no era un ángel común y corriente? Era el más hermoso de todos los querubines, adornado con piedras preciosas, perfecto en hermosura desde el día de su creación. Ezequiel 28, 13, 15 nos revela que estaba cubierto de toda piedra preciosa: sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda. Sus atavíos y encajes estaban labrados en oro, preparados para él desde el día de su creación. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Cómo un ser tan perfecto, tan cercano al trono de Dios, pudo concebir la rebelión? La respuesta está en Ezequiel 28, 17.
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El orgullo, esa raíz de todo mal, germinó en el corazón del ser más privilegiado de la creación. ¿Pero fue Lucifer el único que se rebeló? Por supuesto que no. Apocalipsis 12:4 nos revela que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esto significa que un tercio de todos los ángeles celestiales se unieron a esta rebelión cósmica. ¿Puedes imaginar la magnitud de esta traición? Millones, tal vez billones de seres celestiales decidieron abandonar su posición privilegiada para seguir a un rebelde. Ahora bien, aquí viene la parte que muchos desconocen y que cambiará tu perspectiva para siempre. ¿Creías que todos los ángeles caídos corrieron la misma suerte? ¿Pensabas que todos fueron simplemente expulsados del cielo para vagar por la tierra? La realidad es mucho más compleja y aterradora. Las Escrituras nos revelan que hubo diferentes grados de rebelión y, por tanto, diferentes tipos de castigo. Mientras algunos ángeles caídos fueron efectivamente expulsados del cielo y ahora operan como demonios en la tierra, otros cometieron transgresiones tan graves, tan abominables, que merecieron un castigo inmediato y mucho más severo. 1 Pedro 2:4 es cristalino en este punto. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Notas la diferencia? Estos no fueron simplemente expulsados, fueron arrojados al infierno y entregados a prisiones de oscuridad. Estas son las primeras cárceles sobrenaturales de la historia. Pero ¿qué tipo de transgresión podría ser tan grave como para merecer un encarcelamiento inmediato? La respuesta nos lleva a uno de los episodios más perturbadores de la historia previa al diluvio. Génesis 6:2 nos dice que, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos hijos de Dios no eran descendientes de Set, como algunos interpretan erróneamente. Eran ángeles que abandonaron su estado celestial para cohabitar con mujeres humanas. ¿Puedes imaginar la abominación que esto representaba? Seres celestiales, creados para servir eternamente en la presencia de Dios, abandonando su naturaleza divina para satisfacer deseos carnales. El resultado de esta unión antinatural fueron los Nefilim, gigantes que llenaron la tierra de violencia. Génesis 6:4 nos dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Sabías que el nombre Nefilim significa literalmente los caídos? Estos no eran simplemente hombres de gran estatura, eran híbridos sobrenaturales, resultado de la corrupción de la línea genética humana. Su presencia en la tierra era tan abominable que Dios decidió limpiar el mundo entero a través del diluvio. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Qué pasó con los ángeles que causaron esta corrupción? Judas 1:6 nos da la respuesta. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Ves la diferencia? Mientras otros ángeles caídos mantuvieron cierta libertad para operar en la tierra, estos fueron inmediatamente encarcelados. Sus cadenas no son de hierro o acero, son cadenas de oscuridad, prisiones dimensionales creadas específicamente para contener seres de poder sobrenatural. Pero ¿dónde están exactamente estas prisiones? ¿Cómo es posible contener a seres que pueden atravesar la materia física? La respuesta nos lleva a comprender que el abismo no es un lugar físico que podamos localizar en nuestros mapas terrestres. El abismo es una dimensión paralela, una realidad espiritual que coexiste con nuestro mundo material, pero opera en una frecuencia completamente diferente.
Así como no podemos ver las ondas de radio a simple vista, pero sabemos que están ahí. El abismo existe en una dimensión que nuestros sentidos físicos no pueden percibir. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos lugares en la Tierra parecen estar cargados de una energía tan negativa? ¿Por qué algunos sitios arqueológicos antiguos provocan una sensación de terror inexplicable? Podría ser que estos lugares estén ubicados en puntos finos, donde la barrera entre dimensiones es más frágil, donde la influencia del abismo puede filtrarse ocasionalmente hacia nuestro mundo. Los antiguos conocían esto mejor que nosotros. ¿Has notado cómo las civilizaciones antiguas construían templos y altares en lugares específicos? No era casualidad. Ellos podían percibir las corrientes espirituales de una manera que nosotros, en nuestra era materialista, hemos perdido. Pero regresemos a los ángeles encarcelados. ¿Crees que su encarcelamiento significa que están completamente inactivos? ¿Piensas que su influencia no puede alcanzar nuestro mundo? Esa sería una interpretación muy superficial de la realidad espiritual. Aunque estos seres no pueden escapar físicamente de sus prisiones, su odio, su rebeldía y su conocimiento sobrenatural pueden filtrarse a través de las barreras dimensionales. Esto podría explicar ciertos fenómenos que la ciencia moderna no puede explicar satisfactoriamente. ¿Has observado cómo algunas personas pueden ser completamente transformadas por una violencia inexplicable? ¿Cómo individuos aparentemente normales pueden cometer actos de crueldad que desafían toda lógica humana? Podría ser que estén siendo influenciados por ecos de la rebeldía que emana del abismo. Evidencias bíblicas del abismo. Textos que revelan la verdad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos libros fueron excluidos de la Biblia canónica? ¿Será que contenían información demasiado perturbadora para el público general? Aunque respetamos el canon bíblico establecido, es fascinante explorar textos antiguos que amplían nuestra comprensión de estos eventos sobrenaturales. El libro de Enoc, aunque no es parte del canon bíblico oficial, es citado directamente en el Nuevo Testamento por Judas. ¿No te parece extraño que un apóstol cite un libro que supuestamente no es confiable? Judas 1:14-15 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. El libro de Enoc proporciona detalles extraordinarios sobre los vigilantes, los ángeles que descendieron del cielo para corromperse con las hijas de los hombres. ¿Sabías que este libro menciona específicamente los nombres de los líderes de esta rebelión? Semjasa, Azazel, Cocabiel, Ezequiel, Araquiel y muchos otros. Pero aquí está lo más inquietante. El libro de Enoc describe con detalles vividos cómo estos seres fueron capturados y encarcelados. Enoc 10:4-6 dice: y además el Señor dijo a Rafael: ata a Azazel de pies y manos y ponlo en las tinieblas. Abre el desierto que está en Dudael y ponlo allí. Pon sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo allí eternamente y cubre su rostro para que no vea la luz. ¿Puedes imaginar la escena? Seres angelicales siendo atados por otros ángeles, siendo llevados a prisiones especialmente preparadas para ellos. Y esto no es una metáfora, es una descripción literal de eventos que ocurrieron en la historia de nuestro universo. Pero no necesitamos depender únicamente de libros no canónicos. La Biblia canónica está llena de referencias a estos seres encarcelados. ¿Has leído cuidadosamente 1 Pedro 3:19-20? Dice que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. ¿A quién crees que se refiere con espíritus encarcelados? No puede ser a los seres humanos muertos, porque ellos van al Hades o al paraíso, no a prisiones especiales. Estos son los ángeles caídos que fueron encarcelados por su rebelión en los días anteriores al diluvio. ¿Sabías que incluso después de su muerte y resurrección, Jesucristo consideró importante visitar a estos seres encarcelados? ¿Qué les habrá dicho?
les habrá proclamado su victoria sobre el pecado y la muerte, les habrá recordado que su rebelión fue completamente infructuosa. Ahora pasemos a uno de los textos más aterradores de toda la Biblia, Apocalipsis 9. Juan describe una visión que haría temblar a cualquier persona sensata. ¿Has leído alguna vez esta porción de las Escrituras con verdadera atención? Apocalipsis 9, 1, 2 dice: El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Notaste que dice, se le dio la llave? Esto implica que el abismo está sellado, cerrado con llave, y que solo por permiso divino puede ser abierto. ¿Pero qué sale de este pozo cuando es abierto? Apocalipsis 9, 3, 6 continúa. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Crees que estas son langostas literales? ¿Insectos que tienen poder para atormentar selectivamente solo a ciertas personas? Por supuesto que no. Estas son criaturas sobrenaturales que emergen del abismo, seres que han estado encarcelados durante milenios y que finalmente son liberados para cumplir un propósito específico en los últimos días. La descripción de estas criaturas es absolutamente aterradora. Apocalipsis 9, 7, 10 dice: El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Puedes imaginar enfrentarte a criaturas así, seres que combinan características de múltiples formas de vida, pero que no son de este mundo? Tienen inteligencia, caras humanas, pero también ferocidad, dientes de leones. Están preparados para la guerra, corazas de hierro, y tienen poder para infligir tormento, aguijones como de escorpiones. Pero aquí está la pregunta más perturbadora de todas. Si estas criaturas salen del abismo en el futuro, ¿qué nos dice eso sobre lo que está contenido allí ahora mismo? Si el abismo puede albergar seres tan terribles, ¿qué otros horrores están esperando ser liberados? Y hay más. Apocalipsis 9:11 nos dice que estas criaturas tienen un rey, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. ¿Sabías que ambos nombres significan destructor? Este no es simplemente otro demonio, es el ángel del abismo, el gobernante de esta prisión dimensional. ¿Quién crees que es este ser? Algunos estudiosos sugieren que podría ser el mismo Satanás, pero otros argumentan que es un ángel caído diferente, específicamente designado como guardián del abismo. Sea quien sea, su poder es tal que puede comandar legiones de criaturas sobrenaturales. Pero el abismo no solo será abierto una vez. Apocalipsis 11:7 menciona la bestia que sube del abismo. Y Apocalipsis 17:8 habla de la bestia que era y no es y está para subir del abismo. ¿Qué significa esto? Significa que el abismo no solo contiene criaturas de tormento,
sino también entidades que jugarán papeles clave en los eventos finales de la historia humana. ¿Has considerado alguna vez que mientras vives tu vida diaria, trabajas, estudias, disfrutas tiempo con tu familia, existe una dimensión paralela llena de seres que odian todo lo que Dios ama? Seres que conocen su destino final, pero que esperan ansiosamente su oportunidad de venganza contra la humanidad. Y aquí está la parte más inquietante. Estos seres no están inactivos. Aunque están encarcelados, su influencia puede filtrarse a través de las barreras dimensionales. ¿Alguna vez has sentido una presencia maligna tan fuerte que te ha hecho cuestionar tu cordura? ¿Has experimentado o conocido a alguien que haya experimentado fenómenos que desafían toda explicación lógica? El profeta Daniel nos da una pista de cómo funciona esto. En Daniel 10:13, un ángel le dice: «Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia». ¿Ves lo que está sucediendo aquí? Hay príncipes demoníacos que ejercen influencia sobre naciones enteras. Si demonios libres pueden tener tal poder, ¿qué tipo de influencia pueden ejercer los ángeles encarcelados, seres que originalmente tenían mucho más poder que los demonios comunes? ¿Dónde está el abismo hoy? Dimensiones paralelas y realidades ocultas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que seres de poder sobrenatural puedan ser contenidos en algún lugar? ¿Cómo construyes una prisión para ángeles que pueden atravesar la materia física? La respuesta te obligará a expandir tu comprensión de la realidad misma. Para entender dónde está el abismo, primero necesitamos reconocer que vivimos en un universo mucho más complejo de lo que nuestros sentidos pueden percibir. ¿Sabías que los científicos modernos han descubierto que solo podemos ver aproximadamente el 5% del universo? El resto está compuesto por materia oscura y energía oscura que no podemos detectar directamente. Pero ¿qué tal si te dijera que las Escrituras han estado revelando esta realidad multidimensional durante miles de años? Según de Reyes 6:17, nos cuenta cómo Eliseo oró: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Ves lo que pasó? El monte estaba lleno de un ejército angelical, pero era invisible hasta que Dios abrió los ojos espirituales del criado. Esto nos enseña que existe toda una realidad espiritual, operando en dimensiones paralelas a la nuestra. El abismo funciona de manera similar. No es un lugar físico que puedas localizar con coordenadas geográficas. Es una dimensión creada específicamente para funcionar como prisión sobrenatural. Pero ¿cómo es posible crear una dimensión? Para nosotros, los seres humanos, es imposible. Pero para el creador del universo, que habló y trajo toda la realidad a la existencia, crear dimensiones adicionales es perfectamente posible. ¿Has notado cómo la Biblia describe constantemente eventos que trascienden nuestro entendimiento físico? Jesús apareciendo en habitaciones cerradas después de su resurrección, Felipe siendo transportado instantáneamente de un lugar a otro, Ezequiel siendo llevado en visiones a lugares distantes. Todo esto apunta a la existencia de dimensiones que operan según reglas diferentes a las de nuestro mundo físico. Ahora, aquí está la pregunta que probablemente te está atormentando. Si el abismo existe en una dimensión paralela, ¿cómo podemos estar seguros de que realmente está ahí? ¿Hay alguna manera de detectar su presencia o influencia en nuestro mundo? La respuesta es más perturbadora de lo que podrías imaginar. A lo largo de la historia, ciertas ubicaciones geográficas han sido consistentemente asociadas con actividad paranormal intensa. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. ¿Has escuchado hablar del Triángulo de las Bermudas, del bosque de Aokigahara en Japón, de
ciertos sitios arqueológicos donde incluso los investigadores más escépticos admiten haber experimentado fenómenos inexplicables. Estos podrían ser lo que podríamos llamar puntos finos en la realidad, lugares donde la barrera entre dimensiones es más frágil. Pero, ¿por qué ciertos lugares serían más propensos a estas manifestaciones? Una posible explicación es que estos lugares fueron sitios de actividad espiritual intensa en el pasado. Lugares donde se practicaron rituales ocultistas, donde se derramó sangre inocente, donde se invocaron fuerzas sobrenaturales. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús en Mateo 12, 43, 45? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Notas que habla de espíritus buscando lugares secos? Esto sugiere que los seres espirituales necesitan puntos de anclaje en nuestro mundo físico. Algunos lugares proporcionan estos puntos de anclaje más fácilmente que otros. ¿Pero qué tiene que ver esto con el abismo? Aunque los ángeles encarcelados no pueden escapar físicamente, su influencia puede filtrarse a través de estos puntos finos en la realidad. Es como si el abismo fuera una cámara de resonancia gigante, amplificando las vibraciones espirituales negativas y enviándolas hacia nuestro mundo. ¿Alguna vez has entrado en un lugar y inmediatamente te has sentido abrumado por una sensación de terror o desesperanza sin razón aparente? ¿Has visitado sitios históricos donde se cometieron atrocidades y has sentido que el aire mismo parecía cargado de una energía maligna? Esto podría ser evidencia de la influencia del abismo filtrándose hacia nuestro mundo. Los antiguos entendían esto mejor que nosotros. ¿Por qué crees que las civilizaciones antiguas tenían tantos rituales de purificación? ¿Por qué consideraban ciertos lugares como sagrados y otros como malditos? No era superstición primitiva, era un entendimiento más profundo de las realidades espirituales que operan en nuestro mundo. ¿Sabías que en el Antiguo Testamento Dios específicamente prohibió a los israelitas practicar ciertos rituales en lugares altos? ¿Por qué? Porque estos lugares ya estaban contaminados por actividad espiritual maligna. Los cananeos habían usado estos sitios para rituales que habían abierto portales para influencias demoníacas. Pero aquí está la pregunta que realmente debería preocuparnos. Si lugares en la tierra pueden ser influenciados por el abismo, ¿qué pasa con las personas? ¿Pueden los seres humanos convertirse en puntos de anclaje para estas influencias? La respuesta es absolutamente sí. Efesios 4:27 nos advierte: ni deis lugar al diablo. La palabra griega para lugar es topos, que significa literalmente un espacio físico. Esto sugiere que nuestras acciones y decisiones pueden crear espacios en nuestras vidas donde las influencias demoníacas pueden establecerse. ¿Has conocido a alguien que parecía estar consumido por un odio inexplicable? ¿Alguien cuya personalidad cambió dramáticamente después de involucrarse en actividades ocultistas? Personas que parecían estar siendo controladas por fuerzas más allá de su propia voluntad. Estos podrían ser casos donde la influencia del abismo ha encontrado un punto de anclaje en una vida humana. No estoy hablando de posesión demoníaca completa, sino de algo más sutil, pero igualmente destructivo. La influencia gradual de seres que han perfeccionado el arte de la manipulación durante milenios de encarcelamiento. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Estos seres no solo influencian a individuos, sino que pueden influenciar culturas enteras. ¿Has notado cómo ciertas épocas de la historia han sido marcadas por una crueldad que parece superar los límites de la maldad humana normal? El Holocausto, los genocidios en Ruanda, las atrocidades cometidas por
por regímenes totalitarios. ¿Crees que estos eventos fueron simplemente el resultado de la maldad humana común? ¿O es posible que estas explosiones de violencia irracional fueran influenciadas por seres que han estado perfeccionando su odio durante milenios? Daniel 10:20 nos da una pista de cómo funciona esto a nivel nacional. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. ¿Ves lo que está pasando? Hay príncipes demoníacos que ejercen influencia sobre naciones enteras. Si demonios libres pueden tener tal poder, imagínate el tipo de influencia que pueden ejercer los ángeles encarcelados, seres que una vez estuvieron en la presencia de Dios y que conocen secretos del universo que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Pero ¿cómo ejercen esta influencia desde sus prisiones? Una posible explicación es que el abismo no es completamente aislado de nuestro mundo. Aunque los seres encarcelados no pueden escapar físicamente, pueden proyectar su influencia a través de las barreras dimensionales, especialmente en lugares y personas que son vulnerables a tales influencias. ¿Has notado cómo ciertos lugares parecen estar malditos? Cómo algunas familias experimentan patrones de tragedia que se repiten generación tras generación. Cómo ciertas regiones del mundo parecen estar atrapadas en ciclos de violencia que desafían toda solución lógica. Estos podrían ser manifestaciones de la influencia del abismo, ecos de la rebeldía primordial que se filtran hacia nuestro mundo y corrompen todo lo que tocan. Y mientras tú vives tu vida diaria, mientras planeas tu futuro, mientras disfrutas tiempo con tus seres queridos, esta influencia siniestra continúa operando en el trasfondo de la realidad. ¿Pero hay esperanza? ¿Existe alguna forma de protegerse de estas influencias? ¿O estamos completamente indefensos ante fuerzas tan poderosas? La respuesta te dará el poder para transformar tu vida y la de aquellos que amas, pero esa es una revelación que reservaremos para más adelante. Por ahora, la pregunta que debe resonar en tu mente es esta. Si el abismo existe, si estos seres encarcelados pueden influenciar nuestro mundo, ¿qué significa esto para tu vida diaria? ¿Cómo cambia tu perspectiva sobre los eventos que ocurren a tu alrededor? Y más importante aún, ¿qué vas a hacer con esta información? El futuro del abismo, lo que está por venir. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si un día despertaras y el mundo que conoces hubiera cambiado para siempre? Si las noticias de la mañana no hablaran de política o economía, sino de fenómenos sobrenaturales que nadie puede explicar. Antes de continuar con esta revelación que cambiará tu perspectiva del futuro, quiero pedirte algo importante. Si estás viendo desde tu celular, dale like ahora mismo. Esto nos ayuda enormemente a que más personas puedan conocer estas verdades fundamentales. También me encantaría saber de qué país nos estás viendo y a qué hora del día o la noche estás descubriendo esta información. Es fascinante cómo la verdad puede conectar corazones desde cualquier rincón del mundo, sin importar la hora. Escríbelo en los comentarios. Quiero conocerte mejor. Lo que vas a escuchar ahora no es ciencia ficción ni teoría conspirativa. Es información profética, extraída directamente de las escrituras sagradas, sobre eventos que están destinados a ocurrir en el futuro de la humanidad. Y al centro de estos eventos está el abismo que hemos estado explorando. ¿Sabías que el encarcelamiento de estos ángeles caídos no es permanente? Que existe un momento específico en la historia profética cuando el abismo será abierto y sus prisioneros serán liberados. Esta no es una especulación teológica, es una realidad profética tan cierta como el amanecer de mañana. Apocalipsis 9:1-2 nos presenta una escena que debería hacer temblar a cualquier persona consciente. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Notaste la frase "se le dio la llave"?
Esto significa que el abismo no se abrirá por accidente o por la fuerza de sus prisioneros. Se abrirá por decreto divino, como parte de un plan profético establecido desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿quién recibirá esta llave? ¿Y por qué Dios permitiría que seres tan malignos sean liberados? La respuesta nos lleva a comprender algo fundamental sobre la naturaleza de Dios. Él es tanto amoroso como justo. Su amor ha estado ofreciendo salvación a la humanidad durante milenios, pero su justicia también demanda que el pecado sea juzgado. La liberación temporal de estos seres encarcelados no es una pérdida de control divino, es un instrumento de juicio sobre una humanidad que ha rechazado sistemáticamente su amor. ¿Has observado cómo la humanidad se está alejando cada vez más de Dios? Cómo las sociedades que una vez fueron fundadas sobre principios bíblicos, ahora abrazan abiertamente prácticas que las Escrituras condenan. Cómo el nombre de Jesús se ha convertido en motivo de burla y persecución, incluso en naciones que se consideran cristianas. Esta rebelión progresiva de la humanidad no es accidental, es el cumplimiento de profecías específicas sobre los últimos días. 2 Timoteo 3:1-5 nos advierte: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿No te parece que esta descripción encaja perfectamente con nuestra época? La pregunta es, ¿qué sucederá cuando esta rebelión alcance su punto máximo? La respuesta está en la liberación temporal de los prisioneros del abismo. Cuando el quinto ángel toque la trompeta y el abismo sea abierto, no será solo humo lo que emerja. Apocalipsis 9:3-6 describe criaturas que salen del humo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Puedes imaginar la escena? Criaturas sobrenaturales, liberadas después de milenios de encarcelamiento, con órdenes específicas de atormentar solo a aquellos que no tienen el sello de Dios. ¿Qué tipo de tormento será tan severo que las personas preferirán morir antes que seguir viviendo? La descripción de estas criaturas es absolutamente aterradora. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Estas son las criaturas que han estado encarceladas en el abismo durante milenios? Seres híbridos que combinan características de múltiples formas de vida, pero que claramente no son de este mundo. Su descripción sugiere una inteligencia sobrenatural, caras humanas, una naturaleza guerrera, preparados para la batalla, y un poder destructivo específicamente diseñado para atormentar a la humanidad. ¿Pero por qué 5 meses específicamente? ¿Por qué no un año o una semana o para siempre?
La respuesta revela la precisión matemática de los planes divinos. Cada detalle en las profecías bíblicas tiene un propósito específico. Los 5 meses podrían corresponder al periodo de gestación de ciertos animales, sugiriendo que este tormento está diseñado para dar a luz algo nuevo en la humanidad, una comprensión desesperada de su necesidad de Dios. Y tienen un rey sobre ellos. Apocalipsis 9:11 nos dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Ambos nombres significan destructor. ¿Quién es este ser? ¿Es Satanás mismo o es otro ángel caído de rango superior que ha sido designado como guardián del abismo? Algunos estudiosos sugieren que Abadón, Apolión, podría ser uno de los príncipes originales que lideraron la rebelión junto con Lucifer, un ser de poder tan terrible que incluso otros demonios le temen. Su título como Ángel del Abismo sugiere que no solo está encarcelado allí, sino que tiene autoridad sobre otros prisioneros. ¿Pero la liberación del abismo ocurrirá solo una vez? Absolutamente no. Apocalipsis 11:7 menciona la bestia que sube del abismo. Y Apocalipsis 17:8 habla de una bestia que era y no es y está para subir del abismo. Esto sugiere múltiples liberaciones, cada una con propósitos específicos en el plan profético. La bestia que sube del abismo en Apocalipsis 11:7 aparece específicamente para hacer guerra contra los 2 testigos de Dios y matarlos. ¿Puedes imaginar? Un ser tan poderoso que puede derrotar a testigos ungidos por Dios mismo. Esto nos da una idea del nivel de poder que poseen los seres encarcelados en el abismo. ¿Y qué hay de la bestia mencionada en Apocalipsis 17:8? La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esta descripción sugiere un ser que existió en el pasado, era, que actualmente no está operando en la tierra, no es, pero que saldrá del abismo en el futuro, está para subir del abismo. ¿Podría ser uno de los gigantes antediluvianos, uno de los Nefilim que murió en el diluvio, pero cuyo espíritu fue encarcelado en el abismo? La frase, los moradores de la tierra se asombrarán, indica que la aparición de esta bestia será tan extraordinaria que causará asombro mundial. En nuestra era de efectos especiales y tecnología avanzada, ¿qué podría causar tal impacto? Solo algo genuinamente sobrenatural, algo que desafíe todas las leyes conocidas de la física y la biología. Pero aquí está la pregunta que debería mantenerte despierto por las noches. Si estos seres van a ser liberados en el futuro, ¿qué significa eso para las personas que estarán vivas en ese momento? ¿Qué tipo de mundo heredarán nuestros hijos y nietos? Las escrituras son claras. Habrá personas en la tierra cuando estos eventos ocurran. No todos serán arrebatados antes de la tribulación. Millones de personas experimentarán directamente el terror de enfrentarse a seres que han estado perfeccionando su odio durante milenios. ¿Pero hay esperanza? ¿Existe alguna forma de escapar de estos juicios venideros? Apocalipsis 9:4 nos da una pista crucial. Las criaturas del abismo reciben órdenes específicas de no dañar a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Qué es este sello de Dios? No es un tatuaje físico o una marca visible. Es una protección espiritual que Dios coloca sobre aquellos que le pertenecen. Pero ¿cómo se obtiene este sello? ¿Es automático para todos los que se llaman cristianos o requiere algo más específico? Efesios 1:13 nos da la respuesta. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello de Dios es el Espíritu Santo mismo, que viene a morar en aquellos que genuinamente creen en Jesucristo. Pero aquí está la pregunta crítica. ¿Tienes tú este sello? ¿Has experimentado el nuevo nacimiento que Jesús describió a Nicodemo? ¿O simplemente te consideras cristiano por tradición familiar o cultural? La diferencia será literalmente entre vida y muerte
cuando el abismo sea abierto. No habrá neutralidad, no habrá zona gris. O tienes el sello de Dios y estás protegido, o no lo tienes y estarás expuesto al tormento de estas criaturas sobrenaturales. ¿Y qué sucederá después de estos 5 meses de tormento? ¿Las criaturas simplemente regresarán al abismo? No exactamente. Apocalipsis 9, 13-19 describe la liberación de 4 ángeles que han estado atados en el río Éufrates, y estos traen consigo un ejército de 200 millones. ¿200 millones de qué? La descripción sugiere que no son seres humanos. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Un ejército sobrenatural de 200 millones de criaturas capaces de matar a 1/3 de la humanidad. ¿Puedes imaginar la devastación? Si la población mundial actual es de aproximadamente 8.000 millones de personas, esto significaría la muerte de más de 2.000 millones de personas. ¿Pero por qué Dios permitiría tal destrucción? Apocalipsis 9, 20, 21 nos da una respuesta desgarradora. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Ves la tragedia? Incluso después de presenciar juicios sobrenaturales tan terribles, la humanidad se negará a arrepentirse. Su corazón estará tan endurecido que ni siquiera la manifestación directa del poder sobrenatural los llevará al arrepentimiento. ¿Esto te parece imposible? ¿Crees que si las personas vieran milagros y juicios sobrenaturales, automáticamente se convertirían a Dios? La historia bíblica nos enseña lo contrario. Los israelitas vieron las 10 plagas de Egipto, cruzaron el Mar Rojo en seco, fueron alimentados con maná del cielo, y aún así se rebelaron constantemente contra Dios. Faraón vio plaga tras plaga devastar su reino, y cada vez que la plaga terminaba, endurecía su corazón aún más. El corazón humano tiene una capacidad asombrosa para resistir incluso la evidencia más clara del poder divino. Pero ¿qué pasará finalmente con los seres del abismo? ¿Permanecerán libres para siempre después de su liberación? Apocalipsis 21:3 nos revela su destino. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Notaste que dice, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo? Incluso después del milenio, habrá una liberación final de estas fuerzas malignas. ¿Por qué? Para demostrar que incluso después de 1000 años de gobierno perfecto de Cristo, el corazón humano sigue siendo capaz de rebelión. Pero ¿cuál será el destino final de todos estos seres? Apocalipsis 20:10 es claro, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este no es un castigo temporal, no es un purgatorio donde eventualmente serán purificados. Es tormento eterno, sin fin, sin esperanza de liberación. ¿Te parece demasiado severo? Considera que estos seres tuvieron la experiencia directa de la gloria de Dios. Conocieron la perfección del cielo y aún así eligieron la rebelión. Su rebelión no fue resultado de ignorancia,
o circunstancias difíciles. Fue una elección deliberada y consciente de rechazar al Creador perfecto en favor de su propio orgullo. Y su influencia ha resultado en el sufrimiento y la condenación de innumerables seres humanos a lo largo de la historia. Conclusión final: la verdad que cambia todo. Ahora que hemos explorado juntos esta realidad abrumadora, ¿cómo te sientes? ¿Asustado? ¿Confundido? ¿O tal vez por primera vez en tu vida entiendes realmente lo que está en juego en esta batalla cósmica entre el bien y el mal? Antes de que terminemos, necesito pedirte algo crucial. Comparte este video con al menos una persona que conozcas. Puede ser un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, alguien en tu comunidad. Hay personas en tu círculo que necesitan conocer esta verdad. No guardes esta información solo para ti, porque el conocimiento de la realidad espiritual es demasiado importante para mantenerlo en secreto. ¿Recuerdas cómo comenzamos este viaje? Te pregunté si creías en dimensiones que nuestros ojos no pueden ver, en lugares tan terribles que incluso los seres más poderosos tiemblan al escuchar su nombre. Ahora tienes la respuesta. El abismo no solo existe, sino que jugará un papel crucial en el futuro de la humanidad. ¿Pero qué significa todo esto para tu vida diaria? ¿Deberías vivir con miedo constante de estos seres encarcelados? ¿Deberías obsesionarte con las profecías del fin de los tiempos? Absolutamente no. Hay una verdad mucho más poderosa que necesitas entender. El mismo Dios que fue capaz de crear el abismo y encarcelar a seres de poder inimaginable, es el mismo Dios que te ama con amor eterno. El mismo poder que puede contener a ángeles rebeldes es el mismo poder que puede protegerte, salvarte y darte vida eterna. ¿Recuerdas la promesa que encontramos en las Escrituras? Las criaturas del abismo reciben órdenes específicas de no tocar a aquellos que tienen el sello de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que en medio del caos venidero, en medio de juicios sobrenaturales que harán temblar la tierra, existe protección absoluta para aquellos que pertenecen a Dios. Pero ¿cómo puedes estar seguro de que tienes este sello? ¿Cómo puedes saber con certeza que estarás protegido cuando el abismo sea abierto? La respuesta es más simple de lo que podrías imaginar, pero también más profunda de lo que muchos comprenden. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Notas las palabras todo aquel que en Él cree? No dice todo aquel que vaya a la iglesia o todo aquel que sea buena persona. Dice todo aquel que en Él cree. ¿Pero qué significa realmente creer? En el griego original, la palabra usada es pisteuo, que significa mucho más que aceptación intelectual. Significa confiar completamente, depender totalmente, entregar tu vida entera. Es la diferencia entre saber que existe un paracaídas y realmente saltar del avión confiando en que te salvará. Has dado ese salto. Has llegado al punto en tu vida donde reconoces que no puedes salvarte a ti mismo, que necesitas desesperadamente un Salvador. Has entregado tu vida completamente a Jesucristo, no como una póliza de seguro contra el infierno, sino como una respuesta de amor a su amor. Romanos 10:9 lo explica claramente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Has hecho esta confesión, no solo con tus labios, sino con tu corazón. Si no lo has hecho, este es el momento. No porque tengas miedo del abismo o de los juicios venideros, sino porque entiendes que Dios te ama tanto que envió a su Hijo a morir en tu lugar. Jesús no vino solo para salvarte del castigo del pecado. Vino para darte una vida abundante, una relación personal con el Creador del universo. ¿Y si ya eres cristiano? Esta revelación sobre el abismo no debería llenarte de terror, sino de una profunda gratitud por la protección divina y una urgencia renovada para compartir el Evangelio. Si sabes que se acercan tiempos difíciles, no deberías estar más motivado que nunca para alcanzar a otros con el mensaje de salvación. Mateo 24:14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. ¿Ves la conexión? El fin no vendrá hasta que el Evangelio haya sido predicado en todo el mundo. Cada persona que compartes este mensaje, cada vida que tocas con el amor de Cristo, está literalmente acelerando la venida del reino de Dios. Pero ¿qué hay de tus seres queridos que no conocen a Cristo? ¿Qué hay de tus amigos, familiares, compañeros de trabajo que están viviendo como si solo existiera este mundo físico? Cuando el abismo sea abierto, cuando estas profecías se cumplan, será demasiado tarde para muchos de ellos. Esta no es una táctica de miedo, es una realidad profética. El tiempo de gracia no durará para siempre. Habrá un momento cuando la puerta de salvación se cierre, cuando las oportunidades de arrepentimiento se acaben. ¿Quieres que las personas que amas enfrenten ese día sin protección? 2 Corintios 6:2 nos recuerda: he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No mañana, no el próximo año, no cuando tengas tiempo, ahora. Este momento, mientras escuchas estas palabras, es tu oportunidad de actuar. Si no conoces a Cristo, acepta su regalo de salvación ahora mismo. No necesitas ir a una iglesia, no necesitas hablar con un pastor, no necesitas limpiar primero tu vida. Puedes orar exactamente donde estás, con las palabras que salen de tu corazón. Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito un Salvador. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste de los muertos. Te entrego mi vida completamente. Sé mi Señor y Salvador. Si ya conoces a Cristo, pero has estado viviendo una vida tibia, este es tu llamado al despertar. El mundo necesita cristianos que entiendan la urgencia de los tiempos, que vivan con la eternidad en mente, que no se conformen con una fe superficial cuando están en juego destinos eternos. ¿Y qué hay de tu responsabilidad de compartir esta verdad? Ezequiel 3:18-19 es un pasaje que debería hacernos temblar. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Entiendes lo que esto significa? Tienes una responsabilidad hacia aquellos que te rodean. Si conoces la verdad sobre el abismo, sobre los juicios venideros, sobre la necesidad de salvación, y no la compartes, Dios te pedirá cuentas. Pero también hay una promesa hermosa: si tú amonestares al impío, tú habrás librado tu alma. No eres responsable de la respuesta de las personas, pero sí eres responsable de darles la oportunidad de responder. Por eso es tan importante que compartas este video, no porque quieras asustar a la gente, sino porque quieres darles la oportunidad de conocer la verdad que puede salvar sus vidas eternamente. Cada persona que vea este mensaje y responda al Evangelio será una victoria contra las fuerzas del abismo. Daniel 12:3 nos da una promesa increíble. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Quieres resplandecer como las estrellas para siempre? Enseña la justicia a otros, comparte la verdad que has aprendido. Mientras termino, quiero hacerte una pregunta final. ¿Cómo vas a vivir diferente ahora que conoces estas verdades? ¿Vas a seguir viviendo como si solo existiera este mundo temporal? ¿O vas a vivir con la eternidad en mente? El abismo existe, los ángeles caídos esperan su liberación, los juicios profetizados se acercan. Pero por encima de todo esto, el amor de Dios permanece constante, su protección está disponible y su invitación de salvación sigue abierta. ¿De qué país nos estás viendo y a qué hora descubriste estas verdades? Escríbelo en los comentarios, porque quiero orar específicamente por ti y por tu nación. También cuéntanos, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva después de conocer la realidad del abismo? Y recuerda, comparte este mensaje con alguien que necesite conocer estas verdades. No permitas que esta información se quede contigo. El conocimiento viene con responsabilidad, y la responsabilidad viene con bendición. Que Dios te bendiga.
te proteja y te use para alcanzar a otros con su amor en estos últimos días. El abismo es real, pero el poder de Dios es infinitamente mayor. En Él encontramos nuestra esperanza, nuestra protección y nuestro destino eterno. Hasta que nos volvamos a encontrar, mantente firme en la fe, vive con propósito eterno y nunca olvides, eres más que vencedor en Cristo Jesús.